Nueva vida. Y quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, en el versículo 17. Abre tu Biblia, por favor, allí, Efesios 4, versículo 17. Y yo quiero, si tú abriste la Biblia allí, te encontrarás con un título justo en ese versículo 17. ¿Qué título tiene ahí? ¿Qué dice? La nueva vida en Cristo. ¿Cómo es? La nueva vida en Cristo. Y creo yo que por su misericordia Dios nos ha regalado un año nuevo. Amén. Muchos están estrenando casa, carro, moto, o ropa, o zapatos, o suegra. Pero si usted no ha estrenado nada o estrenó mucho, lo importante es que usted pueda estrenar una nueva vida. Amén. ¿Cuántos quieren una nueva vida? Nueva vida este año. Y no solamente si tú lo quieres o que yo lo quiera, sino que es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros podamos tener una nueva vida en Cristo. Y en este versículo 17 hasta el 32, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia acerca de cómo tener una nueva vida, cómo vivir esa vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Y quiero que leamos los versículos, ahí van a estar en la pantalla. Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, y escucha lo que dice el apóstol, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe usted qué significa la palabra gentiles? Ayúdeme. Está ilustrando los que no hacen parte del pueblo de Dios, los que no conocen al Señor. Me gusta como lo dice la versión del lenguaje sencillo, el lenguaje actual. Escuche lo que dice el Señor. Para uno tener una nueva vida tiene que tener en cuenta lo que dice aquí. Escuche: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Que no vivan como los que no como los que no conocen a Dios. Así que la primera regla que tenemos que tener en cuenta es que si tú y yo queremos tener una nueva vida, no podemos guiarnos por cómo vive la gente a nuestro alrededor. Porque la gente de nuestro alrededor, la gente en la sociedad normal, que no conoce a Dios, vive de acuerdo a qué, según ese versículo. ¿De acuerdo a qué? A sus ideas, a lo que les parece, a lo que piensan, a lo que sienten que está bien. Pero tú y yo, como cristianos que conocemos a Dios, no vivimos conforme a lo que nos parece, como dice la gente: ay, yo creo en Dios a mi manera. No, sino que nosotros vivimos como Dios dice. ¿Cierto que sí? Amén, amado. Así que lo que dice el Señor es: para uno tener una nueva vida, uno no puede vivir como los que no conocen a Dios. Y en el versículo siguiente dice cómo viven las personas que no conocen a Dios. Y si tú quieres tener una vida nueva, no puedes vivir de esta manera. Dice en el versículo 18, y estoy leyendo la versión internacional, dice que la gente que no conoce a Dios vive en una ignorancia que los domina. ¿Ignorancia de qué? No estoy hablando de ignorancia de las letras y del conocimiento. Estoy hablando de una ignorancia de Dios, de sus principios, de lo que Dios quiere, de sus deseos, de sus sueños para nosotros. La gente que no conoce a Dios, dice la Biblia, que vive en ignorancia. Dice que por la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Cuando uno no conoce a Dios, su corazón está endurecido con respecto al Señor. Dice: estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios, alejados de todo lo que tiene que ver con el Señor. Dios no quiere que tú y yo vivamos de esa manera.
Dice que la gente que no conoce a Dios, en el versículo 19 dice, ha perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. Es decir, la gente hace lo que bien le parece, si se quiere acostar con este, con aquella, si quiere tomarse a esto o aquello, si quiere dañar su vida, no tiene ninguna regla. Viven inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Efesios 5:8 dice lo siguiente acerca de no conocer a Dios. Dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y escúcheme que no estoy hablando de religión, estoy hablando de ¿qué? De conocer a Dios. Dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así. ¿Cuántos vivíamos así? En borracheras, en pecado, haciendo lo que queríamos, viviendo para los placeres, en la ignorancia y alejados de Dios. Dice, ustedes antes vivían así. ¿Y por qué vivían así según ese versículo? Pues no lo conocían. Pero escuche, pero, diga conmigo, pero. Dice, pero ahora ya lo conocen. Ya lo conoces. Entonces dice la Biblia, si tú ya lo conoces, ya no puedes estar viviendo como una persona que no lo conoce. Tiene que haber una diferencia. Y la diferencia no está en la falda larga, en los aritos, que si tiene la Biblia Reina Valera grande o pequeñita. La diferencia está en su estilo de vida. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces Dios está diciendo, ustedes antes vivían mal porque ustedes no conocían a Dios, pero ahora ustedes ya lo conocen. Y dice, y han pasado a la luz. Dice, vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere que vivas, díselo, conforme corresponde a quienes conocen a Dios. ¿Cierto? Porque escúcheme, hay algo peor que no conocer a Dios. Hay algo peor que ser ateo, y yo se los he dicho 1000 veces y no me cansaré de decirlo. Peor que ser ateo y peor que no conocer a Dios es uno conocer a Dios y vivir como si Dios no existiera. Eso es peor, porque tú ya tienes un entendimiento, ya conoces la palabra. Está bien que la persona que está allá afuera que no conoce nada pues viva de esa manera, se entiende porque lo está haciendo en ignorancia y alejado de Dios. Pero que una persona que profesa y que dice que conoce a Dios pero vive como si Dios no se diera cuenta de nada, entonces ya para mí es peor. La Biblia dice que, por ejemplo, dice la Biblia, uno de los versículos allí aislados de esto, dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cierto que sí? ¿Dice eso la Biblia o no? Dice, peor que un incrédulo es alguien que no provee para su casa. Porque se supone que conoce la fe, que conoce a Dios y que debe proveer para su casa. Pero bueno, ese no es el tema ahora. Dice, en Efesios 4:21, que es lo que estamos leyendo, dice, porque ustedes oyeron el mensaje. ¿Cuántos han oído el mensaje de la palabra? Acerca de Él. Y ustedes saben vivir como Él manda. Nosotros no estamos en ignorancia, dice, ya conocemos esta palabra. Hermano, y tú puedes hacerte el de la oreja mocha, irte para la casa, nunca volver a la iglesia, pero tú ya conoces lo que dice la Biblia. ¿Cierto que sí? Ya tú conoces lo que dice esto. Ya no estás en ignorancia, ya tú lo sabes. Y dice la palabra, ustedes ya oyeron este mensaje acerca de Él y ustedes saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Ya lo sabemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Si ya lo sabemos, ya sabemos que dice Dios cómo debe vivir la esposa, cómo debe vivir el esposo, cómo debemos ser padres, cómo debemos ser en su trabajo. Todo eso lo dice la Biblia, lo hemos predicado, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos corresponde, iglesia? Vivirlo. En Efesios 4:22, ahí mismo lo que estamos leyendo, nos dice algo también muy interesante para tener en cuenta si queremos tener una nueva vida. Primero, nos dice el Señor, si ustedes quieren tener una nueva vida,
no vivan como viven los demás. No vivan como las personas que no conocen a Dios. Vivan como conocedores de Dios. Número 2, dice el Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Qué significa esa palabra? ¿Usted qué entiende por esa palabra despojarse? ¿Qué será? Quítese, ¿cierto? Ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el versículo 23, y renuévense en el espíritu de su mente. Y dice el versículo 24, dice, vístanse del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces da dos palabras muy importantes. Despójense, que significa quítense ese viejo hombre, quítense esa vieja vida y pónganse el vestido nuevo que Dios les ha dado, la nueva vida que el Señor les ha dado. Diga conmigo, despojarme y ponerme. Dile a la persona que está ahí a tu lado, quítate ese vestido viejo, esa vida vieja que tienes, si quieres una vida nueva. Amén. Escuche, uno no puede decir que quiere una nueva vida mientras que no quiera soltar la vida vieja. ¿Estamos entendiendo, amado? Es como el que se casa pero quiere seguir viviendo como soltero. ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué se casa? Si usted quiere vivir como soltero, no se case. ¿Cierto que sí? Pero hay gente que se casa y dice, no, yo necesito mi tiempo, necesito mi espacio, yo quiero salir con mis amigos. ¿Para qué se casó? ¿Cierto? Hay gente que dice, ay, pastor, yo sí quisiera tener una nueva vida, pero no está dispuesto a dejar la vieja. Para tú estrenar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que quitarte los chilos viejos, hermano. ¿Cierto que sí? Quita los zapatos pecuecudos viejos y ponte los nuevos. Pero no te puedes poner unos zapatos nuevos encima de unos viejos. ¿Cuántos me están entendiendo? Uno no se puede poner una ropa nueva encima de una ropa vieja. Y eso pasa en lo espiritual. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, entonces no puede dar ¿qué? Fruto. Tiene que ser enterrado, tiene que morir la vieja naturaleza para que se manifieste lo nuevo. Ese es el segundo punto. Dice, me gusta como lo dice la versión lenguaje actual. Volvamos a repasar, versículo 22, pero el lenguaje actual. Dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Como antes. Yo no sé usted cómo vivía antes, pero lo que dice el Señor es que no viva así. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Según ese versículo, ¿qué era lo que nos dirigía? Nuestros deseos. ¿Cierto que sí? Cuando una persona no conoce a Dios, es dirigida por sus deseos. Tiene ganas de acostarse con cualquier mujer, va y eso lo hace. Tiene ganas de emborracharse, eso va y eso lo hace. De hecho, la publicidad que nos bombardea es: obedece tu sed, haz lo que quieras, lo que sientas, lo que desees. Pero cuando uno viene a Cristo, uno ya no es dirigido por sus deseos. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Así que el que quiere tener una nueva vida, número uno, no puede vivir como los que no conocen a Dios. Número dos, no puede estar viviendo como antes. Tiene que morir a una vieja vida para tener una nueva vida. Y número tres, si usted quiere tener una nueva vida, tiene que empezar a dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Amén. No por sus deseos, sino por quién? Por el Espíritu Santo. Me gusta lo que dice el versículo 23 en el lenguaje actual. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Dice ahí, deben cambiar ¿qué? Su manera de pensar.
Cambiar mi manera de pensar, ¿por qué? Por la manera de pensar de Dios. Versículo 24 dice: y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y después de ese versículo empieza a hablarnos de cómo debemos vivir una vida nueva. Y aquí te voy a lanzar yo cómo Dios quiere que nosotros vivamos este año 2014. ¿Quieren saber cómo? Número 1, cosas que hay que dejar, cosas que hay que despojarnos y cosas que debemos vestirnos. Primero dice el versículo 25, número 1, por lo cual dice: desechando la mentira. ¿Qué dice? Hablad. Dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que Dios quiere que hagamos este año es que desechemos ¿qué? La mentira. Levanten la mano los mentirosos que hay aquí. ¿No hay mentirosos? Ah, bueno, gloria a Dios, por ahí hay unos poquitos. Dios quiere que vivamos en verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. ¿Sabe qué dice? Dice: por tanto, esa es la versión latinoamericana. Dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué hay que dejar, iglesia? La falsedad. Cuando uno está en Cristo, todos los que estamos aquí sabemos que no somos perfectos, ¿cierto que sí? Yo sé que usted tiene sus errores y sus fallas, como yo tengo los míos. Dios no nos exige ser perfectos para ser sus hijos, pero Dios nos exige ser sinceros, ser reales. Hermano, ¿estamos entendiendo? Usted no es perfecto, está bien, yo tampoco lo soy, pero no sea falso. No trate de mostrar lo que usted no es. Sea como usted es, sea real, porque es la única manera como Dios puede ayudarlo a usted. Cuando usted es real y es sincero y le dice: Señor, ayúdame porque estoy así, tengo este problema, tengo este detalle, quiero que me ayudes. Uno es real. Dios quiere que para este año, tú y yo, si queremos caminar en nueva vida, hermano, deje a un lado la mentira. Primero con su boca, deje de vivir en mentira, deje de mostrar lo que usted no es, quite toda falsedad de su vida y sea real, sea sincero. Yo creo que todos estamos cansados de lo que vemos en todas las áreas, en el área de la política, en el área religiosa. La gente ya no cree en nada ni en nadie, precisamente por eso, porque hay mucha falsedad. La gente muestra algo que realmente no es ni está viviendo. ¿Estamos entendiendo, amado? Sea real. Para vivir una vida nueva, primero tenemos que ser reales, sinceros. Leamos el versículo 26. El computador está pegado, así que le va a tocar que lea ahí en su Biblia. El versículo 26 dice de la siguiente manera: ¿cómo vivir vida nueva? Dice: si se enojan, no permita que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. En la versión nuestra dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios quiere, hermano, que andemos en vida nueva, siendo personas libres de la ira, del enojo. ¿Es usted una persona que se enoja fácilmente? Levánteme la mano los que se enojan fácilmente y viven enojados. Hermano, Dios quiere vida nueva. Mire que esto está hablando dentro del contexto de la nueva vida. Dice el Señor: despójense de esto y tome algo nuevo. Dios quiere que nosotros no seamos personas que vivamos un estilo de vida de enojo, porque la Biblia dice que el que se enoja hace locuras.
El que se enoja dice cosas que no debe decir. Y usted sabe que después de que uno ya dijo las cosas, hermano, muy difícil retroceder las palabras. Si usted es una mujer llena de enojo, hágase ese propósito este año. Dígale: Señor, yo quiero andar en una nueva vida. Muérdase la lengua, cuente hasta 100. Y la Biblia dice que si se enoja en algún momento de este año, pues que el enojo no le dure todo el día. Dice: enójese y no peca. Aún el mismo Jesucristo se enojó. ¿Se acuerda cuando Jesús se enojó en el templo? Pero una cosa es uno enojarse temporalmente, otra cosa es uno vivir un estilo de vida de enojo. Que uno sea un hermano chupalimones, con cara de limón, que nadie le puede hablar, que en su casa todo el mundo se quiere desertar. Porque usted tiene un estilo de vida de enojo. ¿Usted se imagina que Jesús era así? ¿Sabe yo cómo sé que Jesús no era así? Porque la Biblia me dice que Jesús era perseguido por los niños. Los niños querían estar con Jesús. Y yo le aseguro que un niño no busca una persona enojada. ¿Cierto que no? Ni con mala cara. Dios quiere, número 1, dice: despójense de la mentira, de la falsedad. Sean reales este año, es una vida nueva. Sea quien ustedes. Número 2, hermano, despójense de ese enojo, de esa ira. Revise qué es lo que hay en su corazón que lo hace vivir con ese estilo de vida, y renuncia a eso. No se deje llevar por el enojo este año. Porque ¿a cuánto les ha tocado pedir perdón? ¿A cuánto les gusta pedir perdón? Sí que es difícil, ¿cierto? Humillarse, reconocer. Pues es mejor que no se enoje para que no le toque ese detalle. Número 3 dice en el versículo 27, escuche: no le den lugar al diablo. Y me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. Dice: no deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Y en la versión cartagüeña, ¿cierto?, dice: no le dé papaya este año al diablo. ¿Está entendiendo, amado? No dé papaya, porque el diablo no tiene ningún poder sobre su vida a menos que usted le abra puertas. De resto, el diablo no le puede hacer a usted nada, nada. Alguien lo puso de esta manera. Ustedes han visto un boxeador que cuando se gana un título le dan un cinturón grandotote de oro, ¿cierto? Y él está en el ¿cómo se llama? Alguien que sepa aquí de boxeo, en el ring, ¿cierto? Está en el ring y desde arriba es victorioso. Hermano, haga de cuenta que usted vive en el ring. Dios peleó por usted y le dio la victoria en la cruz. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Cuántos creen que tenemos la victoria? Y usted está aquí, hermano, en el ring. ¿Y sabe dónde está el diablo? El diablo está aquí abajo diciéndole: bájese. Bájese. Mientras que usted permanezca en ese ring, hermano, este es el ring. ¿Lo entiende, hermano? Mientras que usted permanezca aquí, viviendo sobre esto, hermano, el diablo no puede hacer nada. Pero bájese y verá. Sálgase de esto, hijo. Y hasta ahí le llegó a usted el cuarto de hora. Lo acaba. ¿Está entendiendo, amado? Es aquí, en este ring, que usted es más que vencedor. Es aquí donde usted tiene el respaldo de Dios. Aquí, subido en esto, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que dice la Biblia de usted. Pero fuera de allí, hermano. Y el diablo siempre va a hacer hasta lo imposible. Escúcheme. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Cuántos lo recuerdan? Él estaba en la casa y ¿cómo vivía? Como un rey. ¿Sabes qué quiere hacer el enemigo? Sacarte de la casa. Porque cuando el hijo salió de la casa, ¿cómo terminó viviendo? Comiendo con cerdos, acostándote con prostitutas, arruinado, perdiéndolo todo. ¿Y sabes qué hace el enemigo? Tú estás aquí en la casa, estás en el Señor, pero el enemigo desde afuera siempre dice:
ven para acá, ven. Ven. Y siempre te está invitando a sacarte de ahí, porque sabe que en la casa no te puede hacer nada. Pero tú te sales de la casa y ya terminas comiendo con los cerdos. ¿Me entiendes, iglesia? Dios dice, para tener una nueva vida, hermano, en este año, usted quiere andar en nueva vida todo este año, no le dé papaya al diablo. Dice la versión lenguaje actual, no le den la oportunidad de tentarlos, porque usted y yo mismo le damos la oportunidad. ¿Cierto que sí? Le damos la oportunidad. Usted va, hermano, y se mete donde no tiene que meterse. ¿Qué está haciendo? Dando papaya. Ay, no, que yo me voy a ir por allí para la fiesta, pero yo no voy a hacer nada, yo le voy a obedecer a Dios. Ay, sí, ¿cómo no? Ay, no, yo voy a estar con mi novia en la casa solito, pero nosotros respetamos mucho a Dios. Ay, sí. Sí, pero el diablo también lo respeta mucho. Escúcheme, hermano, no dé papaya, no se meta en situaciones que usted no puede manejar. ¿Cierto? No le dé papaya. Que el enemigo no tenga ningún área en su vida. ¿Se acuerda el ejemplo que yo le di de la puntillita? No permita que el enemigo le meta una puntilla a usted adentro, porque eso le pertenece a él. Cualquier área que usted le entregue al enemigo, hermanos, son puertas abiertas. Dice la Biblia que Jesús en Juan 14:30, me gusta mucho lo que dice, quiero que lo busque ahí. Juan 14:30 dice lo siguiente, escuche. Dice, Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mire lo que dijo Jesús: el enemigo nada tiene en mí. ¿Será que usted puede decir lo mismo? ¿Será que yo puedo decir lo mismo? Decir, el enemigo no tiene nada en mí. No tiene nada en mí. Eso dijo Jesús. Y esa es la meta. Usted quiere andar en vida nueva. Número 1, rechace mentira, rechace la falsedad, vivan la verdad. Despójese, quítese ese enojo que mantiene. Vivan el gozo de Dios, que es su fuerza. Número 3, dice el Señor, no le dé papaya al enemigo, no le dé oportunidad, no le dé chance. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 4, lea el versículo 28. Efesios 4:28 dice, estamos leyendo todo lo que dice Efesios de la nueva vida, ¿no? Versículo 28 dice, el que hurtaba o el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que robaba, no robe más. ¿Cuántos de los que están aquí son ladrones? Levanten la mano los rateros. ¿Cierto que no? Espero que no. Que usted no robe tiempo donde trabaja, porque a usted no le pagan para que se meta en el chat, ¿cierto? Para que se meta en internet. A usted no le pagan para que llegue tarde. Eso es robar, ¿o no? ¿O sí? Y no solamente robamos al hombre, sino que dice la Biblia, robará el hombre a Dios. ¿Dice eso la Biblia o no? Malaquías capítulo 3 versículo 8. Robará el hombre a Dios. Ustedes me han robado. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 8? ¿En qué le hemos robado? Diezmos y ofrendas. ¿Dice eso la Biblia? Malaquías 3 versículo 8. Ustedes me han robado en mis diezmos y en mis ofrendas. Desde el principio Dios destinó la parte, y voy a hablarle de esto serio porque hay gente que no cree en esto, pero esto es lo que dice la Biblia. Así de sencillo como lo primero que Dios puso en el Edén. Dios puso al hombre en el Edén y le dijo, come lo que quieras, pero voy a separar un árbol y ese árbol no lo toques. ¿Está escrito eso en la Biblia o no? Porque el día que de él comes, había una parte que era de Dios, que era intocable.
El hombre comió, ¿y qué pasó? Por comer lo que no era de Dios, lo que era de Dios, ¿qué hizo? Perdió el paraíso. Si tú miras desde la ley que se estableció, desde antes de la ley, porque la gente dice el diezmo es de la ley, no es de la ley. Abraham no tenía ley, Jacob no tenía ley, pero desde allí Dios había apartado la ley de sembrar el diezmo y la ofrenda, las primicias que son bíblicas, y eran la parte de Dios. Cuando uno tocaba la parte de Dios, se afectaba el resto. La Biblia dice que Dios nos ha dado semilla para sembrar y pan para comer. Y le enseño así de una manera sencilla. En la fruta hay una parte que es para comer y hay una parte que es para sembrar. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando usted se come una pepa de mango? Una sandía, esa es de mis frutas preferidas. Es deliciosa, pero está llena ¿de qué? De semillas. ¿Las semillas son para comer o para sembrar? Las semillas son para sembrar. Y si usted se come las semillas, a usted le da una enfermedad que se llama apendicitis. ¿Cierto que sí? Que es una enfermedad ocasionada por comer semillas, porque las semillas se quedan allí, inflaman el apéndice. Hermano, Dios ha establecido en la Biblia la ley del diezmo. Esto no es obligatorio, como nada de la Biblia es obligatorio, como nunca se obliga a nada a nadie en la iglesia. Pero si usted quiere ver su vida bendecida en el área financiera, hermano, no le robe al Señor. Dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Usted tiene que pagar impuestos, ¿cierto? De lo que usted tiene, del carro que usted tiene, de la casa donde usted vive. Usted tiene que separar una plata que le pertenece al gobierno. Y cuando usted no paga impuestos, hermano, en lo natural, ¿qué pasa? Esa plata no es suya, esa plata es del gobierno. Así no estemos de acuerdo, los impuestos, dice la Biblia que tenemos que sujetarnos. Cuando usted se empieza a gastarse la plata de esos impuestos, usted va a tener problemas con la ley y posiblemente pueda terminar en la cárcel. Si usted es respetuoso, hermano, con las leyes del hombre, espero que usted no sea irrespetuoso con las leyes de Dios, porque está establecido que el hombre no debe robar a Dios. Usted quiere vivir su vida bien, nueva vida, hermano, incluya esto. Se lo digo como consejo. Yo no se lo ordeno, yo le animo, hermano, porque yo lo he visto en mi vida. Yo he visto mi vida bendecida. Y yo sé que aquí hay mucha gente que ha sido bendecida por obedecer los principios de Dios. No robe, dice la Biblia, el que robaba, hermano, no robe más. Usted nunca ha diezmado, empiécelo a hacer. Usted va a ver, la Biblia dice en Malaquías 3:10, pruébenme en esto, hablando del diezmo, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Dice la Biblia eso o no? Claro que sí lo dice. Y es la única parte de la Biblia donde Dios dice pruébeme en esto, pruébeme. Que Dios le diga a uno, pruébeme. Hermano, pruébele a Dios. Porque Dios, si Dios dice pruébeme, es porque Él está dispuesto a respaldar su palabra. ¿Amén o no amén? Muy bien. Siguiente, hermano. Yo espero que usted tenga un buen concepto y un buen entendimiento, porque me parecería increíble que usted estuviera escuchando a una persona que usted considera un ladrón. Ay, es que los pastores son unos ladrones. ¿Y usted qué hace escuchando entonces a un ladrón? ¿Cierto? No. Si usted ha recibido bendición, su vida está edificada, usted ha aprendido cosas aquí de Dios que han mejorado su vida, su familia, entonces, hermano, viva la palabra de Dios, sea obediente, honre el lugar donde usted está. Y si algún día está en otra iglesia, honre el lugar donde usted recibe alimento espiritual, donde usted es bendecido. Honre a sus pastores que le enseñan la palabra. Ame a Dios, siembre en aquel lugar, porque yo no creo que usted llegue a un restaurante cualquiera, coma, se vaya sin ni siquiera dar las gracias. ¿Cierto que no, hermano? Esas son las leyes naturales. Aplíquelo en lo espiritual y usted va a ver su vida bendecida también. ¿Lo cree, iglesia? Amén. Así que dice la Biblia, el que robe, no robe más.
Y dice, sino que trabaje. Ahora dice, trabaje bien con sus propias manos y tendrá dinero para ayudar a los demás. Usted quiere vivir en nueva vida, hermano, trabaje bien, no se meta en negocios deshonestos, no haga chanchullos, no se las tire de vivo. ¿Está entendiendo, amado? Sea honesto, es mejor que gane poquito, pero que gane lo que es, lo justo. ¿Quiere ver su vida bendecida? Dice la Biblia, trabaje para que tenga para ayudar, vida nueva, no solamente para pensar en usted, sino que podamos ayudar a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos bien hasta ahí. Sigue en el versículo 29. Escuche, dice, para vivir en vida nueva, según Efesios 4. No, dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En la versión del lenguaje actual dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Hermano, que usted y yo podamos vivir en nueva vida a través de nuestras palabras. Recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que usted habla está reflejando la condición de su corazón, y la gente lo está escuchando a usted. Y usted, la Biblia dice que usted es un embajador de Dios. Amén. Usted es un embajador de los cielos, hermano, y yo también. Y lo que quiere Dios es que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida. Esas palabras de doble sentido, palabras groseras, palabras dichas con enojo, murmuración, crítica. ¿Está entendiendo, amado? Si usted no es capaz de hablarlo de frente, hermano, no lo hable. ¿Cierto que sí? Si usted no es capaz de decirlo de frente, no lo hable. Y hermano, ojo con las palabras, chismes, murmuraciones, críticas, palabras deshonestas, palabras de grosero. Eso no corresponde a alguien que conoce a Dios. ¿Usted cómo se imagina que hablaba Jesús? ¿Con doble sentido, con groserías, con gritería a la gente? No, estoy seguro que no. ¿Usted sabe qué significa ser cristiano? Imitador de Cristo. Usted está imitando a Jesús. Imítelo en sus palabras. Cada vez que hablaba Jesús era para edificar y bendecir vidas, para traer gozo, para traer alegría. ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que usted no pueda decir un chiste. Lo que estoy diciendo es que usted no puede decir un chiste con groserías. Eso es otra cosa. ¿Cierto que sí? Estamos entendiendo, amado. Nueva vida, nueva, que se note que su boca refleje a Dios. Número 30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Una persona que quiere vivir en nueva vida no puede estar entristeciendo al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuántos saben que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Dentro de usted. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos quieren cada día ser más llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es sensible. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que se entristece fácilmente. Entonces hay que cuidar de que el Espíritu Santo que está en usted no esté contristado. Ustedes saben que el Espíritu Santo se manifestó corporalmente como una paloma, ¿se acuerdan? Y una de las características de una paloma es que la paloma es muy sensible. Usted le hace una paloma así, ¿qué pasa? ¿Cierto? Para que usted la traiga tiene que ser, ¿cierto? Tiene que ponerle maíz, tiene que ser agradable, tiene que ser delicado para que ella esté allí. Y yo creo que por alguna razón escogió
el Señor, el Espíritu Santo, una paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, pero escogió un símbolo para presentarse corporalmente en ella. Y yo creo que algún significado tiene que tener. Y si es algo que nos muestra la Biblia, es que el Espíritu Santo es sensible. Y dice la Biblia, no lo entristezca. ¿Y qué entristece al Espíritu Santo en la vida de un creyente? La desobediencia. Cuando usted es desobediente, hermano, usted contrista al Espíritu Santo en su vida. Cuando usted vive en desobediencia, el Espíritu Santo está contristado. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? Que usted juegue con las cosas de Dios. Eso contrista al Espíritu Santo. Y le voy a poner dos ejemplos muy claros de dos personas que perdieron el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se fue: Saúl y Sansón. ¿Dice eso la Biblia o no? La Biblia dice que Saúl era un hombre que tenía el Espíritu Santo, pero un día el Espíritu Santo lo dejó, se fue. ¿Por qué? Porque él fue desobediente a Dios. Y Sansón fue un hombre que empezó a jugar con las cosas de Dios. Dios le dijo que no se acercara a las prostitutas, mantenía de prostituta en prostituta, que no bebiera, empezó a beber, empezó a jugar con las cosas de Dios. Y escúcheme, Dios es un Dios misericordioso y paciente, y nos da muchas oportunidades. Pero llega un momento cuando usted empieza a jugar con el Espíritu Santo, a jugar con las cosas de Dios, que cuando usted menos piensa, el Espíritu Santo se fue. Sansón empezó a jugar con él y se despertaba y Dios lo respaldaba. Se despertaba, Dios lo respaldaba. Pero un momento él pensó que Dios estaba con él en el peor momento de su vida. Y cuando fue a mirar, su fuerza se le había ido, porque había jugado demasiado con las cosas de Dios. Escuche, las cosas de Dios son serias. Usted no está aquí en una religión, usted está aquí en una intimidad con Dios. Y con Dios no se juega. Amén. Si usted quiere vivir una nueva vida, obedezca a Dios para que el Espíritu Santo esté alegre de estar en usted. No juegue con las cosas de Dios. No juegue con las cosas. Que un día el mundo, otro día aquí, un día levanto las manos, otro día voy acaricio el pecado. No. Porque entonces el Espíritu Santo va a contristarse y cuando menos piensa ya no está. 31, vamos terminando, ya faltan 2 versículos. 31, quítense de ustedes, versículo 31, toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Cuántos de los que están aquí son gritones? Maledicencia y toda malicia. Despójese de toda la amargura en su vida, gritería, toda maledicencia, todas estas cosas que son productos del carácter, del temperamento. Dios quiere trabajar en su vida también, en su temperamento, su carácter. Amén. Usted no puede decir, yo he escuchado gente muy grosera que le dice a la esposa: usted me conoció así, ¿cierto? Yo siempre he sido así, usted me conoció así, si no le gustó, de malas. Y hay gente, escúcheme, que es así de grosera con Dios. Sí, está bien que tenemos que ser sinceros, pero no quiere decir que usted puede ser un grosero toda su vida. Usted está en un lugar donde todos los que estamos aquí, creo yo, que estamos interesados es en cambiar. ¿Amén o no? Amén. Usted no viene aquí porque usted sea perfecto, yo tampoco. Pero creo que venimos aquí porque queremos cambiar, queremos mejorar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si usted quiere cambiar, hermano, entréguele ese temperamento al Señor. Entréguele, si usted es una persona iracunda, que mantiene gritando, mantiene enojado, usted no sabe cómo puede no estar hiriendo a las personas. Hay gente que uno se la aguanta por la misericordia de Dios, ¿cierto? Pero Dios quiere que seamos transformados. Moisés fue un hombre muy iracundo, pero la Biblia dice que terminó siendo el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Cierto que sí, amados? Así que dice el Señor: despójese, quítese todo eso. Y en el versículo 32, versículo último, acerca de la nueva vida en Cristo, dice el Señor: sean benignos unos con otros,
Dios quiere que tú y yo seamos benignos. ¿Qué es algo benigno? Ayúdeme. Bueno. Dios quiere que tú seas bueno con la gente este año. Que la gente diga, esta persona es de Dios. Dice, bueno, bondadosos, benignos. ¿Qué más dice ahí? Sean misericordiosos. Misericordiosos. ¿Sabes qué es ser misericordioso? Es uno ponerse en los zapatos de las demás personas. Ponerse en los zapatos de las demás personas. Me gusta mucho un dicho de John Maxwell, que es un experto en liderazgo, y dice lo siguiente: antes de poner a las personas en su lugar, póngase en el lugar de las personas. Escúchese. Antes de poner a las personas en su lugar, o en vez de poner a las personas en su lugar, póngase en el lugar de las personas. Porque hay gente que le gusta poner a los demás en su lugar, ¿cierto? Es que a mí lo que no me gusta yo sí lo voy diciendo. Hermano, no ponga a la gente en su lugar, póngase en el lugar de esa persona y más bien doble las rodillas, interceda, ore y ame. ¿Está entendiendo, amado? Póngase en el lugar de las personas. Misericordia. Misericordia es yo ponerme en el lugar. Si yo fuera esa persona y estuviera en esa necesidad, ¿qué me gustaría que alguien hiciera por mí? Entonces vaya y hágalo. Dice la Biblia en este año que en la nueva vida se manifiesten que somos buenos, somos misericordiosos. Y dice la Biblia ahí terminando, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere ese tipo de vida, que vivamos un estilo de vida también de perdón, de perdón, de perdón. Hermano, yo estoy seguro que usted está en la iglesia donde Dios lo puso, hermano, y a cualquier iglesia que usted vaya y en cualquier lugar donde usted vaya, usted va a encontrar errores, defectos y situaciones. Perdone, tenga gracia de Dios en su vida, pase por alto las ofensas. La Biblia dice que si nos dan en una mejilla, ¿qué tenemos que hacer? Darle al otro, ¿cierto? Poner a otra. Hermano, a usted le puede parecer eso de bobos. Esa es la enseñanza de Jesús. Ese fue el ejemplo de Jesús. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le injuriaban, dice, callaba y encomendaba a Dios la situación. Ese es el nuevo estilo de vida que Dios quiere para nosotros y nos desafía en esta noche. Amén. Cierre sus ojos, pónganse sobre sus pies un momento, por favor.